Hola mis queridos amigos, hermanos, el Señor les bendiga en este bello día. Quiero compartir con ustedes en este día sobre nuestra escuela sabática de esta semana y lo que vamos a compartir mañana durante el Sábado Santo. Recordemos que el título es Posibilidades ilimitadas que el Señor nos ha dado con nuestros dones y los talentos que el Señor permite en nuestra vida. Vamos a hacer una pequeña oración para comenzar. Padre Celestial, Señor del cielo, queremos, Señor, nuevamente rendir nuestra vida a ti. Queremos entregarte nuestros dones, nuestros talentos que no son nuestros, Señor, son tuyos. Que tú puedas impresionar en nuestros corazones, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos con los regalos, con los presentes que tú nos has dado, Señor? Queremos rendir nuestra vida y queremos colocar esos dones, esos talentos que tú nos has dado a tus pies, Señor. Quítanos, Señor, el espíritu de cobardía, quítanos el espíritu, Señor, de desánimo, cualquier cosa que nos separe de los designios y el propósito que tú ya tienes con nosotros. Ayúdanos a avanzar en tu obra, ayúdanos, Señor, a colocar todo lo que somos y lo que tenemos a tus pies y al servicio de los seres que están a nuestro lado, Señor. Ayúdanos a avanzar en tu obra, Señor, y a ser testigos fieles de lo que tú quieres que hablemos, digamos y vivamos. Por favor, impresiónanos, envía tu Santo Espíritu, Señor, a nuestras vidas, perfecciona nuestras limitaciones, Señor, para avanzar, podamos escuchar tu voz, para que tú nos unas, nos reúnas y nos lleves donde tú quieras que vayamos, Señor, a predicar tu santo evangelio, a servir, a ayudar a aquellas personas que no te conocen. Por favor, quédate con nosotros en nuestros hogares, en nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, recordemos que durante esta semana hemos estudiado sobre esas posibilidades ilimitadas. Allí tenemos un versículo para memorizar. Vamos a comenzar con él, que está allí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, que dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Recordemos entonces que Dios nos llama a testificar por Él, ¿no? Si vemos allí en Hechos capítulo 1, versículo 8, vemos uno de los designios del Señor, a testificar, a ser embajadores. Recordemos que testificar no es un don espiritual especial que solo poseen unas pocas personas o elegidos. Testificar es el llamado divino de cada cristiano. Tú y yo tenemos ese llamado. Recordemos que el Señor allí en la Biblia habla o describe esa expresión para diferentes términos, ¿no? O diferentes expresiones, que debemos ser la luz del mundo, embajadores de Cristo o un real sacerdocio, que encontramos allí en Mateo capítulo 5 versículo 4, 2 Corintios capítulo 5 versículo 20. Y dice que este mismo Dios que nos llama a ser testigos y a servir, nos capacita para la tarea. Gracias al Señor. Loado sea el nombre de Dios, porque Él es el que imparte esos dones espirituales a cada creyente. Recordemos que Dios no llama a los calificados, Él califica a los que ha llamado. Me encantó esa frase allí en la escuela sabática, porque Él nos califica. Muchas veces las personas pensamos que no estamos calificados, que no podemos. A veces las personas pensamos, no, pero yo no puedo memorizar a veces ni un versículo, pero yo no puedo. Pero resulta que Dios puede. Muchas veces vamos en nuestras fuerzas a hacer la tarea del Señor. Vamos en nuestras fuerzas y nos quedamos pensando que no podemos. Pero miren lo que decía nuestra escuela sabática. Él califica a sus escogidos. Todo aquel que cree en el Señor es un escogido por Dios. Y Él, mi amigo y hermano, Él te califica para la obra que el Señor quiere que tú hagas. Entonces recordemos que al consagrarnos a Dios y dedicar nuestra vida a su servicio, nuestras posibilidades de servir son infinitas, mis amigos y hermanos. Cuando tú comienzas en ese caminar de servicio, de decirle: Señor, yo te quiero servir, yo quiero entregar mi vida a ti, no sé cómo, el Señor te va a decir cómo. El Señor va a decir que tú tienes una obra. No tiene límite la utilidad de quien, poniendo el yo a un lado,
da lugar a la obra del Espíritu Santo en su corazón y lleva una vida consagrada por completo a Dios. Esto ya está allí, el ministerio de curación. Dice que todos aquellos que coloquemos nuestro yo a un lado, pensemos menos en nosotros mismos, quitemos las ataduras de esclavitud que tenemos en este mundo, podamos decirle: Señor, yo no quiero ya vivir para mí, yo no quiero ya vivir con propósitos egoístas, yo no quiero, Señor, ya hacer lo que yo quiero, Señor, yo quiero hacer lo que tú me digas. ¡Wow! Tú y yo vamos a experimentar una maravillosa obra impulsada por el Espíritu Santo, y el Señor te va a llevar, el Señor abre las puertas, el Señor te capacita, el Señor hace lo que tú tal vez nunca pensarías que ibas a hacer. Así, mi amigo, tú hayas caído, así tú hayas pecado contra el Señor, pero si tú te arrepientes, si tú le dices al Señor: perdóname, Señor, ¿qué he hecho, Dios? He pecado contra ti, he pecado, Señor, me perdonas, pero yo quiero tomar un rumbo nuevo en mi vida. Mis amigos, hermanos, ustedes no se imaginan la obra maravillosa que el Señor va a hacer con su Santo Espíritu en tu vida. Y continuamos allí rápidamente. Dice que el Señor nos da diversos dones unidos en servirse. Dice alguna pregunta allí: ¿alguna vez has considerado los diferentes que eran los discípulos? Recordamos, mis amigos, sus antecedentes, no, sus personalidades, temperamentos y dones eran bien variados, ¿cierto? Pero eso no fue una debilidad para la iglesia, fue una fortaleza. Recordemos allí esos diferentes temperamentos, ¿no? Fue realmente, yo creo que una prueba bien grande para Jesús vivir en medio de tantas discrepancias, ¿no? Pero recordemos que el Señor hizo una obra maravillosa. Recordemos a Mateo, un recaudador de impuestos, ¿cierto? Era preciso, exacto, él era minucioso, ¿cierto? Y Pedro, ¿cómo era? Él hablaba rápido, él era impulsivo, ¿cierto? Pero tenía cualidades naturales de liderazgo. Juan era tierno, pero también franco, ¿no? Él también hacía cosas que pues no eran con el espíritu correcto. Andrés era una persona amable, dice el Señor, extremadamente consciente de su entorno y sensible a los demás. Tomás tenía la inclinación natural a cuestionar y a tener duda, ¿no? Entonces cada uno de estos discípulos, aunque tenía diferentes personalidades y dones, fue usado poderosamente. Entonces, mis hermanos, el Señor nos muestra que Dios se deleita en diferentes personalidades, diferentes individualidades, aún en caracteres irregenerados. El Señor nos regenera, el Señor nos ayuda, el Señor nos restaura, el Señor quiere que nosotros nos parezcamos a Él finalmente. Ninguno de nosotros somos perfectos para hacer la obra del Señor, ni uno sabe más que otro, ni uno puede hacer mejor que otro. Tiene diferentes dones y talentos, sí, eso es sin duda. Una persona está calificada para una obra, otro está calificado para otra y otra persona tal vez para otra. Entonces, ¿cuál es mi misión? ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Entregar su vida a Dios, como lo hicieron los discípulos en el pasado. Recordemos que es el plan de Dios que sus siervos tengan diferentes dones, diversos dones. Es su voluntad que hombres de distintos criterios ingresen en la iglesia para colaborar con Él, ¿no? Y a veces vemos que aún en nuestras iglesias peleamos, ¿no? Tenemos confusión porque tal vez Él está haciendo y yo no estoy haciendo, y tenemos envidia, celos, a veces hasta de nuestros mismos hermanos, cuando el Señor ha llamado a todos mis amigos y hermanos a hacer una obra para el Señor. Cuando nosotros sentimos estas cosas, eso viene del enemigo, pero el Señor nos une, el Señor quiere que oremos y que le digamos: Señor, me ayuda a hacer mi parte bien hecha, no a mirar a la otra persona como lo hace, ayudar a mi amigo, a mi hermano, que pueda crecer en ese don y en ese talento que el Señor le ha dado, mi querido amigo y hermano. Recordemos eso, recordemos que tenemos que hacer frente a diferentes opiniones y se necesitan dones distintos también. Recordemos que los siervos de Dios deben trabajar en perfecta armonía, mis hermanos y amigos. A esto es el llamado, para que Dios pueda regar su Santo Espíritu en la iglesia. Ese es el propósito.
Él no quiere dar el Espíritu Santo solo a algunas personas. Él quiere dar su Santo Espíritu a una iglesia que Él ha formado, que está tal vez dividida, pero que el Señor la quiere unir como amigos, como hermanos, en un propósito, con una fe, con una misión, mis queridos amigos. Recordemos que es Dios el dador de todas las buenas dádivas, ¿no? Si nosotros vemos allí en 1 Corintios capítulo 12, 11, ¿cierto? En Efesios capítulo 4, versículos 7 y 8, viene hablando que Dios es el originador de todos los dones y todo don perfecto proviene de Él. Por lo tanto, podemos estar seguros de que Él nos impartirá los dones del Espíritu Santo, que mejor se adapten a nuestras personalidades y de que utilizará mejor nuestras habilidades para servir la causa y glorificar su nombre. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Dios tiene una tarea, mis amigos, una tarea especial para cada uno de nosotros en compartir el Evangelio con los demás. Recordamos allí cuando el Señor, en la parábola de Jesús sobre el jefe de familia que deja su casa a sus sirvientes y les pide que la cuiden. El amo da a cada siervo una tarea específica. Recordamos allí en Marcos capítulo 13, versículo 34, y hay una tarea para cada individuo. Y Dios da dones espirituales a todos para que cumplan esa tarea o el ministerio divino a los que son llamados, ¿no? Recordamos que cuando entregamos nuestra vida a Cristo y mediante el bautismo nos convertimos en miembros de su cuerpo, la iglesia, el Espíritu Santo imparte dones para que podamos servir al cuerpo y testificar al mundo. Recordemos esto, mis hermanos. Recordemos que el Señor nos ha dejado una tarea. Yo quiero llamar a cada uno de ustedes. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu talento? Pídele a Dios, háblale, Señor. Yo tengo dones, sí, quiero entregarlos en tu obra. Señor, dime qué hacer. Aumenta mis dones, aumenta mis capacidades. El Señor está dispuesto a hacer eso contigo y conmigo, mi amigo y hermano. El Señor quiere de verdad usarnos. El Señor quiere capacitarnos. No hay nadie ignorante que no pueda dedicar su vida al Señor. Aún en su ignorancia, el Señor te capacita. Aún en tu ignorancia, tal vez no has podido hacer algún estudio, tal vez estás solo trabajando allí en el campo, tal vez, oh mi hermano, no te imaginas la obra maravillosa que el Señor tiene para ti. No te imaginas, pero dile al Señor que te capacite de la manera que Él quiere, no de la manera que tú quieres. Muchas veces pensamos que la capacitación es teniendo tal vez una educación superior. No quiero decir que no sea o que el Señor no lo permita también para algunas personas. Pero mi hermano, allí en tu vida, en tu ser, tú mismo has sido creado ya en la condición que estás, con lo que tienes, con el estudio que tienes, en lo que trabajas. El Señor seguramente ya ha planeado para ti el propósito de tu vida. Permíteselo. Dile al Señor, ve a Él. Recordemos que los dones espirituales sirven para varios propósitos, que Dios los otorga a fin de nutrir y fortalecer a su iglesia para cumplir su ministerio. Están diseñados para desarrollar una iglesia unificada, lista para cumplir su misión en el mundo. ¡Oh, qué maravilloso! El Señor nos quiere preparar como una iglesia sola. La iglesia es un grupo de personas que están dispuestas a llevar el Evangelio, a testificar por Él. Y por eso el Señor nos llama a reunirnos, a ser parte de su cuerpo, con nuestros dones diferentes, con nuestras personalidades diferentes, a servir así, defectuosos como tal vez aún estamos. Pero el Señor nos va a perfeccionar cuando tú y yo queremos, cuando dejamos de un lado nuestro orgullo, cuando dejamos a un lado nuestro egoísmo, nuestro amor al yo, nuestra complacencia, nuestro confort. Mis hermanos, el Señor nos va a usar grandemente. Quizás, mis hermanos, tú te estés preguntando acerca de la relación entre los dones espirituales y los talentos. Los dones espirituales son cualidades impartidas divinamente que el Espíritu Santo da a cada creyente con el fin de equiparlo para su ministerio especial en la iglesia y el servicio al mundo.
También pueden incluir talentos naturales que son santificados por el Espíritu Santo y utilizados en el servicio a Cristo. Todos los talentos naturales son dados por Dios, pero no todos se usan en el servicio de Dios. Interesante. Los dones especiales del Espíritu no son los únicos talentos representados en la parábola. Ellos incluyen todos los dones y los talentos, ya sean originales o adquiridos, naturales o espirituales. Y todos deben ser empleados ¿en dónde, mi hermano? En la causa, en el servicio del Señor. Tú y yo no tenemos dones para servir al mundo o para ser esclavos del mundo. Nosotros tenemos dones, cualquier capacidad que tú tengas, cualquiera, mi hermano, es con el propósito de servir, de hacer la obra de Dios. Ese es el mandato, ese es el deseo de nuestro Señor, mi hermano y amigo. El Señor quiere que tú descubras tus dones también. Recordemos allí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 4 al 9, y vamos a compararlo con 2 Corintios capítulo 1, 20 al 22. Quiero que tú leas allí y digamos al Señor, ¿qué nos dicen estos pasajes acerca de las promesas de Dios y especialmente de los dones espirituales antes de la segunda venida de Cristo? Vamos allí a estudiar y cada uno de ustedes va a hacer esa comparación y va a contestar. Recordemos que Dios promete que su iglesia manifestará todos los dones del Espíritu Santo justo antes del regreso ¿de quién? De nuestro Señor. Sus promesas son seguras. Nos ha dado el testimonio del Espíritu Santo en nuestros corazones para guiarnos a comprender los dones que nos ha dado. Es Dios quien da los dones y Dios, por medio de su Espíritu, nos los revela. Tal vez tú todavía no sabes exactamente, porque tal vez tú todavía no le has dado la oportunidad de saber qué es lo que el Señor te ha dado en tu vida para ponerlo al servicio. Pero siéntate un poquito, reflexiona. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu talento? Piensa qué es lo que más habilidoso eres. Tal vez tienes allí el deseo de servir, tal vez eres muy bueno en la matemática, tal vez te gusta el servicio, como hablamos anteriormente, tal vez hablas bonito, tal vez eres bien tierno, compasivo, misericordioso, porque eso no viene de nosotros, viene del Señor. Pero el Señor aumenta sus dones y talentos. ¿Para qué? Para el servicio, para que tú te perfecciones cada día en el Señor, para que tú puedas un día, antes de la venida del Señor, como dice acá, ser usado de una manera maravillosa, mi hermano y amigo. Y vamos a terminar un poquito allí lo que el Señor nos ha dado, nos ha permitido conocer durante esta semana maravillosa. Y recordemos que necesitamos buscar al Señor con todo el corazón, con toda nuestra vida. Necesitamos que los dones y los talentos que el Señor nos ha dado, de verdad, Él pueda usarlos maravillosamente en la obra de Él. Él pueda cada día impartir nueva sabiduría, impartir nuevo conocimiento, pero si es la voluntad del Señor primeramente, y también si esos dones y talentos, de verdad, tú los vas a usar en la obra del Señor. Así tú vas a aumentar cada día esa sabiduría divina en tu vida. Es así como el Señor va a usarte grandemente. Recordemos que los talentos, los que ocultan sus talentos hasta que se herrumbran, digamos, por falta de uso, no deben pensar que esa acción los alivia de responsabilidad, porque Dios nos considera responsables del bien que podríamos hacer si tomamos el yugo con Cristo, levantando sus cargas, aprendiendo cada día más de su mansedumbre y humildad de corazón. El interés de los talentos sepultados sigue acumulándose y en lugar de disminuir nuestra responsabilidad, la aumenta e intensifica. Recordemos entonces, mis amigos hermanos, que el Señor prometió, ¿cierto?, que Él concedería el Espíritu Santo a todos aquellos que lo buscaran. Y sabemos que en la actualidad
es igual, ¿cierto? Que alguien que desea el Espíritu Santo, el Señor se lo va a dar. El Señor te va a impresionar y el Señor te va a guiar. Hay creyentes a los que les parece una presunción a veces tomar al pie de la letra esta promesa de pedir, ¿no? Oran al Señor para que les enseñe y sin embargo se resisten a dar crédito a la promesa de Dios y a creer que fuimos instruidos por Él para reclamarla. Recordemos que si acudimos a nuestro Padre Celestial con humildad, con fervor y la mejor disposición para aprender, ¿por qué poner en duda el cumplimiento de su promesa? Ni por un momento debemos desconfiar de Él, porque eso significa deshonrarlo. Y el Señor, Él cumple lo que promete. Cuando usted busque descubrir sus designios, su parte en esta relación con Dios consiste en creer que será guiado y bendecido al hacer su voluntad. ¿Debemos desconfiar de nosotros mismos? Sí. No sea que interpretemos mal sus enseñanzas. Aún esto podemos hacerlo objeto de nuestras oraciones. Digámosle al Señor: Señor, yo me equivoco mucho. Yo no sé qué hacer. Realmente no entiendo a veces tu palabra. No entiendo lo que tú quieres que yo haga. Pero Señor, yo estoy dispuesto, aquí estoy. Te entrego mi vida, te entrego mi ser, te entrego lo que soy, te entrego lo que tengo, te entrego mi inteligencia, te entrego tal vez mi ignorancia. No quiero confiar más en mí mismo, no quiero más creer que yo puedo algo, pero sé que tú puedes hacer todo en mi vida. Sé que tú quieres usarme en tu obra maravillosamente. Quiero, Señor. Quiero pregonar el Evangelio, quiero servir, quiero dar testimonio, quiero dar fe. Señor, quiero tener fe y dar también de lo que tú me has dado. Señor, yo quiero de verdad vivir una vida para ti. Aquí estoy, Señor. Dime qué hacer. Guíame. Envía las providencias, envía tu Santo Espíritu a mi vida, Señor. Yo quiero creer que eres tú quien me está guiando, Señor. Te entrego lo que soy, mi vida entera. Y el Señor va a hacer ese milagro en tu vida y en la mía, mi amigo y hermano. Es una lección maravillosa la que estudiaremos durante este sábado. Espero que sea de grande bendición lo que hemos compartido en este momento. Y recuerda que solamente tú tienes un propósito: vivir para Cristo. Y el Señor te va a ayudar y el Señor nos va a ayudar. Que Dios te bendiga, mi querido amigo y hermano, allí donde estés. Recuerda que allí donde estés, el Señor te va a usar si tú quieres. Entonces, que esa sea una realidad en nuestra vida, en nuestros hogares. ¿Ok? Que el Señor te bendiga grandemente, mi amigo y hermano. Dios te guarde.